Amados auditores, seguidores de Radio La Lumbrera, tengan ustedes un hermoso día desde los faldeos del Gran Valparaíso, especialmente en este tiempo de verano en que los vientos sureños golpean con fuerza desde la punta del faro Cura Humilla y traen una polvareda sobre los cerros del Gran Valparaíso que muchas veces nos hace confundir. Pensamos, el desconocido que llega al puerto puede creer que es un incendio, pero no es así. Es la polvareda que levantan los grandes vientos huracanados que golpean persistentemente sobre la bahía. ¿Pero qué permite eso? Eso permite que todas aquellas personas que llegan al Gran Valparaíso respiren un aire nuevo y renovado cada vez. Especialmente los que vienen desde el Gran Santiago desean llegar a llenar sus pulmones de este aire limpio y puro que viene, pero desde las inmensidades del gran océano, y arrastra esta pureza oxigenando sus vidas. De igual manera, Radio La Lumbrera es un oxígeno renovador para cada uno de nuestros oyentes. Por eso que nuestro deseo, nuestra preocupación es que cada vez que podamos compartir con ustedes haya una palabra de vida, una palabra de bendición. Hemos estado desarrollando en este tiempo un hermoso ciclo que le hemos llamado con mucho cariño Hogar Cristiano, porque en sus capítulos está enfocado a la práctica cristiana en la vida del hogar, en la formación del hogar. Hemos hablado acerca del matrimonio, estamos hablando sobre los hijos y hoy día tenemos un nuevo capítulo también para compartir con ustedes. Pero tal como señala la palabra del Señor, ella es la lámpara, es la que ilumina nuestras vidas. Muchas personas están en este mundo, transitan diariamente desde la mañana hasta el atardecer y se duermen, pero en una oscuridad espiritual. Y la palabra de Dios está gratuitamente esperando a cada uno de nuestros oyentes, de nuestros seguidores, que puedan entrar a ella y recibir esa iluminación divina que viene desde lo alto, para que sus vidas tomen rumbos distintos, para que si usted es una persona desconcertada, si usted es una persona que está pasando por un tiempo de depresión, si es una persona que está pasando por un tiempo de enfermedad, de angustia, de aflicción, de desconcierto, le pedimos, amado oyente, que busque a través de la Biblia palabra de luz, de bendición, de fe, de esperanza. Hay algunos que con mucho humor hablan y dicen, encontré la luz. Pero yo te puedo decir, amado oyente, que yo la encontré cuando conocí lo que significa seguir a Cristo y tenerlo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Y también está esa luz en nuestra vida a través de la meditación diaria de su palabra. Mire, hace unos 2 siglos atrás era tan difícil tener una Biblia en nuestra nación. No habían. A nuestro país llegaban las Biblias como contrabando, para que sepa usted. Hoy en día la Biblia no solo está escrita en el papel, también está en forma virtual en el internet. Y por allá por el año 1992, yo con mucho cariño, con mucho aprecio, con una pero profunda dedicación, compré una Biblia en audio, en cassette. La compré en Panamá y se la regalé al pastor de la iglesia, porque él no tiene buena vista, entonces dije, va a poder oír la palabra de Dios. En ese tiempo era una gran novedad la Biblia en audio, pero hoy en el internet usted encuentra la Biblia no solo en audio, sino que en distintas versiones, hasta en mapudungún, y también la encuentra en romané.
Mire qué hermoso, amado oyente. Nuestro pueblo, nuestra nación, puede leer la Biblia al alcance de todos los idiomas y las lenguas. No hay restricción para ello y en cualquier momento, en cualquier minuto y a cualquier hora, usted la tiene. Usted puede estar en su trabajo realizando sus cosas y coloca la Biblia y va a estar escuchando palabra de Dios. Hay otras cadenas de internet que tienen la Biblia y la tienen con explicación, tipo devocional. Usted coloca y va escuchando y se va edificando grandemente. Así, amados oyentes, cualquiera que sea la forma en la cual usted encuentra la Sagrada Escritura, pero ya no nos podemos negar que la palabra de Dios no solo está al alcance, sino que está alrededor nuestro, ya sea impreso, en audio, en videos. Pero tenemos la palabra de Dios en más de 2500 idiomas y en más de 5000 dialectos al alcance de todo entendimiento. Y será predicado este evangelio por todo el mundo y entonces vendrá el fin, dice la palabra del Señor. Pero todavía hay lugares en el mundo en los cuales no ha podido entrar la palabra de Dios. Y esa es una gran preocupación en medio de hombres y mujeres misioneras que Dios allí desde su juventud ha tocado su vida por este desafío de llegar a aquellos lugares en los cuales la palabra de Dios todavía no tiene cabida. Y hay muchos rincones en el mundo donde también hoy en día se conoce la palabra de Dios, pero es prohibida. Y el fin último de detenerla es la muerte de los misioneros. Pero nada va a acallar el mensaje de bendición, el mensaje de salvación, porque la palabra de Dios es fuerte y es poderosa, es viva y es eficaz y más penetrante que toda espada de doble filo, porque penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta los tuétanos de nuestros huesos, discierne nuestros pensamientos y nos devela las cosas ocultas y escondidas que hay en nuestra alma. No nos podemos ocultar de la verdad de la palabra de Dios. Vamos a orar, amables oyentes, a esta hora del día, porque también en nuestro programa tenemos un tiempo de oración. Señor, te damos gracias a esta hora del día en que podemos estar a través del internet, mi Dios, llegando a los corazones de nuestros oyentes, a los corazones necesitados, a aquellos, Señor, que pasaron por nuestra página y fue movida su voluntad a través de tu Santo Espíritu, movida su conciencia para hacer un clic y entrar a escuchar nuestro programa. Te damos gracias por ello. Por aquellos, Señor, que tal vez pasaron por curiosidad o simplemente quisieron ver cuál era nuestra perspectiva, cuál era nuestra proclama, cuál era nuestra intención. O tal vez algún curioso que pasó buscando por encontrar tal vez alguna cosa. Y Padre eterno, gracias le damos porque se han encontrado con algo bueno y maravilloso, con tu palabra. Señor, bendiga cada vida de cada uno de nuestros oyentes, de nuestros seguidores, cibernautas, en la fe que buscan, Señor, cada día un consejo para su vida. Soberano Dios, te rogamos por nuestra nación, por nuestra gente, por nuestra tierra, Señor, por nuestro pueblo, por nuestro país. Te rogamos, Padre, por nuestra patria. Te rogamos, Señor, por nuestra república, por los hombres y mujeres que tienen responsabilidades en el gobierno, mi Dios, para que, Señor, todo lo que se haga sea en bien de la ciudadanía. Señor, que no falte sobre nuestra tierra la lluvia y que nuestra tierra produzca el alimento. Y, Señor, y que en cada hogar haya, mi Dios, lo básico que nos promete tu palabra, pan y agua.
Señor, tu bendición sobre cada vida y aún sobre aquellos que están enfermos, que están dolidos, Señor, que están sufrientes. Tu misericordia a través de tu Espíritu Santo sea interviniendo en ellos, sanando sus enfermedades, Señor, llevando sus dolencias, Señor, y colocando oportunidades de vida para que te busquen, Señor, con un corazón dispuesto y sincero. Tu bendición sobre cada uno de nuestros oyentes y también sobre lo que queremos compartir de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy tenemos para compartir con ustedes una hermosa alabanza que es la introducción para el tema que hoy día queremos compartir. Y como les mencioné en el programa pasado, estamos haciendo una recolección de verano. Mire, aquí en este cántico hay una mezcla de generaciones. Padres e hijos cantan y alaban al Señor. Y está cantando en esta oportunidad, en la primera voz, la hermana María Magdalena. Y yo pensé que cuando ella empezó con su cántico no iba a terminar. Pero gracias a Dios porque canta con tantas ganas, con tanto corazón y con tanto impulso, que es una hermana que puede estar una hora cantando y no se cansa. Y le acompaña también en la segunda voz la hermana Fer Herminda con su guitarra. Y en la acordeón tenemos al hermano y pastor Víctor Enríquez. Y también tenemos en las voces bajas, está ahí nuestro hermano René, junto a nuestra hermana atractiva Llévenes Bernal. Miren, los hermanos mayores tienen más de 85 años y los más jóvenes tienen menos de 50, pero cantan al Señor con tanto gozo y con tanta alegría, uno de nuestros himnos y cánticos íconos en la iglesia cristiana evangélica. Pero sin más rodeo, vamos a oírle a nuestros hermanos. Salvar.
les decía, amables oyentes, el himno que acabamos de oír es la introducción sobre lo que hoy queremos tratar acerca de los hijos. Pero hoy día queremos conversar un poquito sobre los hijos y la disciplina. ¿Sabe usted lo que se logra con la disciplina? No solo sobre los hijos, sino que en todas las áreas de la vida, que los hombres y mujeres sean ordenados y productivos. Porque de otro modo, entonces, la sociedad se desenvolvería como viven los seres irracionales en los grandes campos. No saben qué hacer ni cómo actuar. Por eso que es necesaria la disciplina en la formación del temperamento, el carácter y la personalidad de nuestros hijos. Y cuando nosotros, amados oyentes, hablamos de disciplina, este cántico que acabamos de oír nos muestra uno de los mejores ejemplos de respuesta a la disciplina, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué habría sucedido si el Hijo del Dios viviente no hubiera obedecido al plan de Dios el Padre? En esa hermosa oración que encontramos allí en el Evangelio de Juan, cuando está orando por sus discípulos y le expone en toda su expresión cómo los cuidó y cómo se dedicó a entregar toda la enseñanza sobre la vida de ellos. Pero tenía que partir de este mundo. Y cuando llega el momento en que tiene que partir de este mundo, también los evangelios nos muestran allí ese momento crucial, ese momento de crisis, ese punto de inflexión en el cual nuestro Señor Jesucristo tuvo que finalmente dejar que se cumpliera la voluntad de Dios el Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y finalmente llega a decir en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Qué hermoso! Eso es lo que refleja el cántico que acabamos de oír. Obediencia, obediencia. Pero una obediencia que está basada en la disciplina. Para muchos, la disciplina está marcada por un pasado de castigo, de dolor, de angustia. Y no deja de ser razón. En muchas oportunidades se oía hablar con mucha frecuencia que la letra con sangre entra. Era una forma de enseñar que estaba arraigada en los tiempos de la esclavitud, donde la denigración del hombre estaba pero en su punto más extremo. Pero cuando empezó a aparecer el Evangelio sobre el mundo, cuando la Biblia empezó a abrirse y empezó a llegar a la mente de los hombres y mujeres y se empezó a revelar el Evangelio, no solo cambió la sociedad, sino que también vino un cambio estructural en la forma de ser de los países y de las naciones. Entonces, cuando la Biblia se empezó a revelar y a mostrar en la vida de las personas, entonces vino y se generaron los procesos de independencia en todos los países. Como ejemplo tenemos la Revolución Francesa, el primer ejemplo de libertad. Y así ese movimiento que partió allí en Europa fue tomando fuerza hasta que llegó a nuestra América hispana a partir del año 1810 en adelante, en que los países sudamericanos se levantaron por su propia independencia y por ser libres.
Ahora la pregunta es, ¿qué habría sucedido si en este principio de independencia no hubiera existido disciplina? Lo dejamos para un comentario de historia, para volver a lo nuestro, los hijos y la disciplina. Parece ser una difícil definición, pero encontramos, sí, algunas expresiones que nos hablan sobre ello. Pues bien, continuamos entonces. Lo primero que diremos, buscando una definición para lo que significa en sí disciplina, podemos decir que es la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios aprendidos relativos al orden, ya sea moral, como también a principios de hábitos y formativos. Principios que sirven no solo para el ejercicio, para la ejecución de labores cotidianas y de actividades, sino que también para la conducción de su vida en general. Ahora, en este sentido, podríamos decir que la disciplina también conlleva la capacidad para controlar los impulsos, para modelar la conducta, el carácter, el temperamento de las personas. ¿Y cuál es el objetivo final? Es cumplir con aquel propósito al cual nos sentimos cada uno de nosotros motivados a llegar. De allí que también sea muy importante la disciplina al momento de alcanzar las metas o de lograr un nivel personal, por ejemplo, un nivel educativo o un puesto en el trabajo, un nivel laboral o un cupo profesional, un nivel académico. Bajo este contexto, entonces, podemos decir que quien muchas veces no ha aprobado una determinada meta educativa de formación profesional, pues ha fallado la disciplina en su vida. ¿Por qué razón? Porque puede que no haya tomado en serio lo que estaba haciendo, o bien colocó su mirada en otras cosas y desvió la atención en lo que realmente, responsablemente debía de hacer. Es decir, concentrar todas sus energías y sus esfuerzos en estudiar, en aprender, en lograr la meta por la cual desde un principio se sentía motivado. También nosotros podemos decir que la disciplina va enfocada también a el cultivo de virtudes morales y que por supuesto están asociadas con la capacidad de llevar una vida ordenada, en concordancia con nuestros principios, con nuestros deberes, objetivos, con las necesidades y por supuesto también que la disciplina se muestra en el observar las normas de comportamiento social. De esa manera, entonces, tenemos muchos enfoques que le podemos dar a la palabra disciplina. Por ejemplo, tenemos la disciplina escolar. ¿Qué es ello? Y es lo que más se asemeja a lo que nosotros queremos compartir. Por ejemplo, la disciplina escolar está muy relacionada ¿con qué? Con que la palabra disciplina, etimológicamente, viene del latín discípulos. Y este discípulo significa estudiante. Y se refiere a la forma ordenada, coordinada y sistemática de hacer las cosas de acuerdo con un método o un código de que
alguien nos ha enseñado que es el modo correcto de hacerlo. A ver, entendamos un poquito más tanta palabrería y vamos más a lo efectivo. El niño en el colegio parte haciendo rayitas hasta que finalmente termina escribiendo. Y una vez que ya escribe, entonces empieza a entrar y a profundizar en otras temáticas que lo van capacitando en la vida, en las ciencias y en el conocimiento, para luego emprender en niveles superiores alguna preparación técnica o profesional. Partió como un discípulo, como un estudiante. Pero mire, la disciplina va mucho más allá todavía. Porque ya dijimos que disciplina deriva de la palabra discípulo y esta a su vez del latín discere, que significa aprender. Entonces, cuando hablamos de un discípulo, estamos hablando de un individuo que quiere aprender. Ahora, relacionándolo con la educación, por otro lado, estudiante deriva también de la palabra latina studere, que significa esfuerzo, estudiante. De manera que cuando hablamos de disciplina en su más puro concepto y expresión, estamos entonces haciendo referencia al esfuerzo que hace el studere, el estudiante, por aprender, discere, discípulo. Sin embargo, no tenemos que desconocer que la palabra discípulo y disciplina no tiene la relación que antiguamente se le daba y que era muy relacionada con castigo. Y esto es importante y yo quiero que a cada uno de ustedes esta parte del concepto les quede pero muy bien comprendido. La disciplina tiene distintos niveles y distintos modos de aplicación. Disciplina positiva, por ejemplo, que es muy común en estos tiempos. Yo recuerdo cuando mi padre fue a la escuela en sus primeros años, a él lo enviaron a un colegio de religiosos en Talca. La disciplina, que era en aquel tiempo sinónimo de castigo, cuando él se portaba mal, lo mandaban a una pieza con un ladrillo en cada mano. O bien tenía que arrodillarse sobre los ladrillos. Eso era en aquel tiempo disciplina, es decir, estaba directamente relacionada con castigo, pero no es así. Ya vimos lo que realmente significa la disciplina. No es otra cosa más que aquel proceso de enseñanza formativa, ya sea sistemática o de hábitos que parte desde el hogar a través de conceptos repetitivos y en el cual se van ordenando hábitos y deberes en los niños, de modo que cuando son adultos y son personas útiles a la sociedad y a la comunidad, responden a un determinado patrón que ya tienen aprendido como hábitos y conocen la diferencia entre obligaciones y deberes, y por supuesto también reconocen sus derechos. Pero en ninguno de los conceptos en los cuales hemos desarrollado la disciplina hemos hablado del castigo. ¿Por qué razón? Porque hay niveles de disciplina. Está la disciplina positiva, que es aquella cuyo fin tiene enseñar, estimular y luego dar premios en base a la respuesta de los objetivos logrados. Pongamos un ejemplo. ¿Cómo hacen los adiestradores de perros policiales? Le proponen un objetivo a su perro y luego le dan un premio por el logro. Ahora, trayendo
el propósito de la disciplina positiva a la enseñanza de nuestros hijos, eso también nos lleva a pensar nosotros que no siempre tenemos que decir no, sino que tenemos que, en la medida en que los hijos van creciendo, dar explicaciones coherentes y conscientes, razonadas, a la comprensión, a la edad del niño, para hacerle entender que es necesario y que es bueno para su vida desarrollar aquello en la forma en que nosotros le estamos educando. Y por supuesto que eso lleva un premio. Ahora, la disciplina negativa es aquella que solo lleva exigencias y castigos. ¿Dónde lo podemos ver? Generalmente contemplamos este tipo de disciplina negativa en estas películas que presentan de pronto sobre peleas en lugares de prisión, en los campos de concentración, exigencias y castigos. Por ejemplo, cuando vemos al pueblo de Israel en Egipto, exigencias y castigos, disciplina negativa. ¿Dónde vemos disciplina positiva? Disciplina positiva, premios y estímulos. Lo vemos cuando Dios habla allí en el libro de Deuteronomio acerca de la bendición que hay para todos aquellos que obedecen los mandamientos de Dios. Y también cuando encontramos en el mismo libro de Deuteronomio las consecuencias que trae para aquellos que no siguen los mandamientos de Dios. Esa es una disciplina positiva. Y la disciplina negativa por ningún lado tiene estímulo o tiene premio, sino que solo exige y castigo. Pero la disciplina orientadora o preventiva es la que está más regulada y a su vez también va presentando ciertas normas. Por ejemplo, la disciplina que se usa en prevención de riesgo. Es una disciplina orientadora, preventiva, reguladora y normativa. Ahora, lo importante de todo esto es que la tarea educativa en la disciplina es imprescindible no solo para un individuo, sino que también para el grupo de individuos cuando la disciplina se aplica en forma colectiva. Y ahora, por supuesto que en la medida en que el individuo por sí mismo va asumiendo y va tomando en sí conciencia de los conceptos que va aprendiendo durante el desarrollo de su vida hasta que llega a una madurez en la cual se da cuenta y asume por sí mismo, por voluntad, una forma y un estilo de vida. Y esto es lo que se llama autodisciplina. Ahora, ¿qué sucede en el otro extremo de la disciplina? Cuando la disciplina ya no se entiende en base a la palabra hablada, cuando ya no se entiende en base a la normativa establecida. Por ejemplo, el cumplimiento de leyes, el respeto de acuerdos internacionales o el cumplimiento de disposiciones, ya sea en una empresa, en un lugar de trabajo, en el estamento público o privado. Cuando ya no se entiende en base a los conceptos morales y éticos que nosotros nos damos cuenta que son razonables y respetables, entonces es cuando empieza a actuar la disciplina persuasiva y entonces se llega también al castigo, a la reprensión física, porque no hubo un entendimiento bajo el contexto de todos los estímulos anteriores. Y eso nosotros
también lo encontramos en la palabra del Señor. De modo que podemos decir con toda propiedad, en base a lo que hasta aquí hemos compartido, que la disciplina fundamentalmente para el proceso formativo están involucrados dos entes que lo explico a continuación. Uno, que es el maestro, el discipulador. Dos, y el otro que es el discípulo. Es decir, uno que es el que está estudiando, el que quiere aprender, pero pone esfuerzo por el logro que quiere conseguir. Ahora, ¿cuándo se logra un verdadero fruto y rendimiento? Cuando hay concordancia entre el maestro y el discípulo o el estudiante. Entonces se logra el objetivo final, el fruto de lo que se quiere a través del campo de la disciplina aplicada. En el caso de los estudiantes, a través de distintas preparaciones, ramos y asignaturas que van desarrollando en su proceso educativo. Un hombre que se dedica a las artes marciales, en la preparación, en la continuidad. El hombre que se dedica a los deportes, en cómo él asume ese compromiso, cómo deja de lado el consumo de ciertos alimentos y asume otros, y cómo va sometiendo su cuerpo a una preparación para rendir con esfuerzo en la disciplina deportiva frente a la cual él está preparándose. Y si lo miramos en el caso de un soldado, la disciplina de un soldado está más bien orientada a la preparación para el cumplimiento de deberes, donde está inserto allí hasta en algún momento llegar a colocar su vida defendiendo aquello que considera legítimo. Y por supuesto, cuando la disciplina se sale y se escapa de todos estos cánones que nosotros hemos hasta aquí compartido, entonces entra la disciplina represiva. Y eso es lo que nosotros encontramos cuando hablamos de una guerra. ¿Qué es lo que ocurrió? No hubo entendimiento, no hubo acuerdo, no hubo diálogo razonable, no hubo conversación entre los individuos antagonistas. Y llegó a tal punto la incomprensión que tuvieron que llegar al uso de las armas. Y cada uno de ellos cree que estuvo haciendo lo mejor por defender su ideal. Pero quiero invitarles en el próximo punto a ver lo que significa la disciplina, pero a través de la Biblia. Todo lo que hemos hablado anteriormente no se aleja, pero en lo más absoluto, de lo que contiene la palabra de Dios. Escuche lo siguiente. En la Biblia, el término disciplina se aplica primeramente al proceso de instrucción y corrección que Dios utiliza para con su pueblo o una persona. Y eso es lo que hemos estado hablando en los minutos anteriores. Por ejemplo, nosotros encontramos en el Antiguo Testamento que el concepto disciplina en las palabras hebreas se refiere a instruir y a castigar. Es decir, lo que nosotros estábamos precisamente conversando, que la disciplina involucra un proceso educativo y formativo de hábitos, de obligaciones, de deberes, de derechos, de normativa. Pero cuando se deja de cumplir la legislación normativa, entonces es necesario un castigo. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra griega que se relaciona con disciplina
va orientado hacia la idea del padre que corrige a su hijo. Y de igual manera también lo encontramos a través del Antiguo Testamento, este mismo principio, ya sea en Proverbios 19:18, en Deuteronomio 8:5, en Job 5:17, en Proverbios 3:11. Pero aquí está mostrado en qué sentido, en que aquel a quien el Señor ama, lo disciplina, lo enseña, lo educa y azota, dice, a todo el que recibe por hijo. Es decir, aunque indisciplinado, lo lleva a un castigo para hacerlo reconvenir y entrar en el buen camino. Y esto evidentemente que es una señal de que somos hijos de Dios, según está establecido en Hebreos 12, del 1 al 10. La disciplina, amado oyente, no se limita solamente a la corrección cuando el Hijo de Dios hace algo incorrecto, deliberadamente, sino que también está la idea de aumentar su santidad e incrementar su fe. El apóstol Pablo, por ejemplo, dice acerca de esta disciplina que el propósito de Dios es que participemos de su santidad, aunque muchas veces se trate de un castigo por algún pecado cometido, como lo vemos en la vida de David. Ahora, ¿cómo podemos nosotros examinar a través de la Escritura un ejemplo práctico de la disciplina para poderla entender y desarraigar de nuestra mente esa tradición antigua de relacionar disciplina con castigo, de relacionar disciplina con sangre derramada? Cuando la palabra de Dios nos dice que la disciplina aplicada en la iglesia es una clara enseñanza establecida en las Escrituras y lo dejó el Señor Jesús. ¿En qué lo encontramos? Cuando Él nos enseña cómo debe utilizarse la disciplina para dirimir problemas entre creyentes. Dice, si tu hermano peca contra ti, primero hay que hablar con la persona. Y a través de la conversación tenemos un maestro y un discípulo, conversan para entender lo que está bien hecho y lo que está mal hecho, para corregirlo aquello. ¿Qué sucede si no escucha, si no hay comprensión? Segundo, si no oye, debe volver a hablarse, pero ahora en presencia de 2 o 3 testigos. Tercero, si no escucha, todavía, si es renuente a la instrucción para corregir su error, entonces hay que declararlo abiertamente que no es bueno dentro de la comunidad. Y si no oye a la iglesia, entonces tenle por gentil y publicano. ¿Acaso no es esto un proceso de disciplina diaria dentro de la iglesia? La exhortación final es darle a la persona un trato consecuente al resultado de sus actos y que comprenda y que entienda cuál es su error, cuál es su pecado, que se reconozca, se arrepienta, pida perdón y retome el camino. En la disciplina formativa de los hijos, este proceso lo vemos continuamente, porque desde que ellos llegan a nuestro hogar y hasta que los vemos ya totalmente crecidos y desarrollados en la vida, estamos continuamente aplicando en ellos un proceso de diálogo y de conversación en el cual vamos inculcando normas, hábitos morales, sociales, intelectuales y por supuesto, por sobre todas las cosas, los principios de nuestra fe. Amado oyente, la tarea no termina cuando el niño cumple 5 años. La tarea recién empezamos a ver los frutos cuando los hijos
emigran del hogar y desde lejos son, como dice la palabra del Señor, como una flecha en la aljaba del valiente. Y más aún, cuando nos llegan a nosotros la noticia, la información de cómo se están desarrollando en su vida independiente. Y hay una pregunta entonces que nos podemos hacer. ¿Por qué disciplinar será una costumbre anticuada? Lo anticuado es el método que se usaba como pretexto de disciplina. Eso es lo anticuado. Pero disciplinar no es anticuado. Es vigente. Y en estos tiempos, más que nunca, debemos de educar disciplinando a nuestros hijos. Es popular en estos tiempos que la abundancia de amor torna innecesaria la disciplina. ¿Lo escuchó bien? ¿Para qué? Dicen las personas, ¿para qué ser tan estricto? Cuando la abundancia de amor cubre multitud de pecados. El problema es que cuando usted deja que ese pecado se vaya desarrollando y cuando tenga 18 o 20 años, ya no tendrá tiempo para corregirlo. Los niños, evidentemente, que terminan usando la paciencia y la tolerancia y desechando la necesidad de la disciplina. Amados oyentes, nunca debe mirar usted que la disciplina sea dañina en la formación de su hijo. Ahora, nosotros podemos examinar brevemente algunos pasajes. ¿Qué dice la Biblia? Dios responsabiliza, y escuche bien, no responsabiliza a los profesores del colegio, no responsabiliza a la tía del jardín infantil, no responsabiliza a la abuelita, no responsabiliza a los tíos. Dios responsabiliza a los padres de la disciplina de sus hijos. Dios castigó al sacerdote Elí por no haber restringido la conducta de sus hijos. Sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Primera de Samuel 3:13. La inspiración divina nos muestra y atribuye que la maldad de Adonías, el hijo rebelde de David, al hecho de que su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Examine Primera de Reyes 1:6. Lo que sí la Escritura contradice abiertamente el concepto humanista de estos tiempos, de que la naturaleza humana es básicamente buena y todo lo que necesita el niño para desarrollarse bien es ser muy comprendido y educado. El pensamiento de hoy está totalmente opuesto a lo que nos enseña la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que nacimos pecadores y tenemos tendencia a pecar. Salmo 51:5, Romanos 5:12-19, Efesios 2:3. A la luz de esta verdad, un sabio del antiguo Israel nos aconseja cómo tratar con esa propensión. ¿Qué dice la Escritura en Proverbios 22:15? La necedad o la ignorancia está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. El problema es cómo se interpreta este versículo. Cuando la Escritura habla acerca de la vara o del azote, no siempre está hablando expresamente, literalmente, de aplicar aquello. En muchas oportunidades está hablando de la fuerza y la aplicación de autoridad para corregir los errores y
para denunciar los pecados. ¿Cuál fue la falta de los sacerdotes? No denunciar el pecado de los reyes y no denunciar el pecado del pueblo. ¿Faltó la vara? Faltó la vara. Pero el pueblo era inocente, no era inocente. Pecaba sabiendo. Amables oyentes, el tiempo ha transcurrido inexorablemente. Y el tema que se veía como tan sencillo, la verdad es que a medida que lo vamos estudiando, más y más matices e ideas vamos incrementando. Y damos gracias a Dios por ello, porque estamos en un tiempo en el cual necesitamos abrirnos, explicar largamente estos principios y estos conceptos para la nueva sociedad, la nueva iglesia. La iglesia del tercer milenio. Vamos a orar al Señor y les invito que quede usted con esa gana de seguir escuchando nuestro programa Hogar Cristiano a través de esta señal virtual que no tiene un lugar físico, porque es una señal tal como lo hemos indicado. Es virtual, puede estar en cualquier lugar del mundo, en cualquier punto. ¿Cuántas veces usted ha recibido una señal telefónica y le dicen, señor, tenga usted muy buenas tardes? Y usted dice, parece que es alguien que me está llamando de Perú. Efectivamente, lo llaman a nombre de la multitienda, pero esa oficina está radicada en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela. Y le están hablando de algo que usted conoce aquí en nuestro país. Eso es lo que hace las señales virtuales. ¿Dónde estamos ubicados nosotros? En la República de Chile, en la capital de la fe, Valparaíso, Radio La Lumbrera, una vez más, junto a usted. Oramos al Señor para dar gracias a esta hora. Alabamos y bendecimos tu nombre, soberano Dios y Padre Creador. Y te agradecemos por cada uno de nuestros hermanos oyentes y por aquellos que inquietos buscan en nuestra página una palabra de consejo y de orientación. Señor, rogamos por sobre todas las cosas que nuestro lenguaje sea claro, expresivo, sencillo, orientador, cautivador para cada uno de nuestros oyentes. Tu paz, tu misericordia, tu bendición y la presencia de tu Espíritu Santo llegue a cada vida y a cada corazón y puedan encontrar nuestros oyentes un consejo, una enseñanza para sus vidas, no solo para oírla, sino también para aplicarla en la práctica. Señor, gracias te damos por este nuevo día que nos concedes y tu bendición sea para con cada uno de nuestros oyentes.